Muy buenos días, en particular a un grupo muy especial en este día, el grupo de las madres. ¿Cuántas madres hay aquí? Por favor, levanten su mano. Pónganse de pie, mamás. Porque sus hijos y sus esposos, hoy queremos darles, por ahora, por lo pronto, un aplauso de reconocimiento, por favor. A todas ustedes, mamás, pueden sentarse. Un feliz día y nuestras oraciones para que el Señor les colme de la sabiduría, de la fortaleza y de la paciencia que se necesita para ser instrumentos de Él para la formación de los hijos que Él nos ha dado como regalo. Aunque, entre comillas, comercialmente en Colombia el Día de la Madre se celebra hoy, como iglesia vamos a celebrarlo el último domingo de este mes, para que hoy entonces ustedes se dejen atender por sus hijos en casa. Como familia Shalom, entonces lo haremos el último domingo de este mes. Quisiera pedir una vez más sus oraciones, su intercesión en favor de este servidor y del grupo de pastores y de líderes, cerca de 40 de ellos, que el próximo fin de semana, Dios mediante, estaremos reunidos en la ciudad de Ciguatepeque. ¿Saben ustedes dónde queda eso? Eso queda en Viena, bien adentro de Honduras. Es una ciudad ubicada en todo el centro geográfico de Honduras. A propósito del nombre de Honduras, dicen que se lo dio Colón a esta tierra porque casi naufraga frente a las costas de Honduras. Entonces su primera y última oración fue: Dios, por favor, sácanos de estas Honduras. Y así quedó entonces ese país, un país muy necesitado. Interesantemente, un país con un alto porcentaje de creyentes evangélicos, pero con una situación social, económica bien críticas. Así que muchas gracias entonces por su respaldo en oración este fin de semana, por quienes estaremos celebrando ya el segundo seminario anual en el país de Honduras. Yo quisiera saber si hay alguien aquí en este lugar que alguna vez ha estado deprimido en su vida o que ha pasado por la depresión. Quizá está deprimido en este mismo momento. Bueno, veo varias manos levantadas. Bueno, pues a ustedes quiero decirles, hermanos, que están en buena compañía. Una de las enfermedades, porque así ha sido reconocida, más comunes en este tiempo es la depresión. Las estadísticas y los casos reales de depresión entre nosotros y entre personas cercanas están a la orden del día. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo. Se calcula que afecta a unos 350 millones de personas, es decir, 7 veces la población actual de Colombia. Y puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración y de intensidad moderada a grave. La depresión puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades familiares, laborales y escolares. Y en el peor de los casos puede llevar al suicidio, que es la causa de aproximadamente 1 millón de muertes anuales. La carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales están en aumento. Sin embargo, la depresión no es un asunto nuevo. 800 años antes de Cristo hubo un hombre de quien el apóstol Santiago dice que era un hombre con debilidades como las nuestras. Elías aparentemente caminó por el desierto de la depresión.
Y si bien el propósito del escritor del primer libro de Reyes, capítulo 19, el pasaje que vamos a estudiar a continuación, no es el de presentar un cuadro clínico de la depresión. La Biblia no esconde realidades humanas como esta, sino que las describe para mostrar la fragilidad y la incongruencia humanas, aún en sus siervos, pero para demostrar también que Dios es soberano, que Él está en control de todo y de todos, que Él tiene la última palabra y que finalmente es Él quien se saldrá con la suya. Finalmente, Él realizará su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. La situación de Elías, tal y como se describe en este capítulo, primero de Reyes 19, bien puede ser la condición de una persona que tiene que atravesar por el desierto de la depresión. Bien puede ser la suya, pero que puede salir de ese desierto por el poder de Dios. Dice la Biblia, si ustedes me acompañan leyendo el versículo 1, por favor, de primero de Reyes 19, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Recordemos que Acab era el rey de Israel en tiempos del profeta Elías y Jezabel era su esposa. Jezabel era hija del rey de Sidón, un pueblo extranjero, vecino de Israel, y sacerdotisa del dios Baal, un ídolo abominable en cuya adoración cayeron lamentablemente los israelitas. Elías, por su parte, era el profeta del Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿qué era todo lo que Elías había hecho según el versículo 1? Había profetizado, por ejemplo, la sequía de 3,5 años. Dijo él: no habrá lluvia sino por mi palabra, y no hubo lluvia durante 3,5 años. Había multiplicado la harina y el aceite de la viuda de Sarepta. Había resucitado al hijo de esta viuda. Y lo último en su hoja de vida es que había matado a 400 profetas de Baal. Pero ahora nos encontramos frente a un giro inesperado de la historia. Fíjense lo que dicen los versículos 2 y 3. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, en plural y con minúscula, refiriéndose a Baal, a Acera y a otros dioses que adoraba, y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y esta fue la reacción de Elías. Versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y ¿qué hizo? Se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Cómo llegó Elías a experimentar depresión? ¿Cómo se llega a la depresión? A la depresión no se llega de la noche a la mañana. La depresión es el resultado de todo un proceso que se inicia con una experiencia crítica, con lo que algunos llaman un factor desencadenante. Para Elías, esa experiencia crítica fue la amenaza de Jezabel, la esposa del rey Acab. Elías venía de vivir una experiencia que lo marcó profundamente. Acababa de degollar a 400 hombres. Contempló el milagro del fuego bajando del cielo para consumir el holocausto. Retó a toda una nación y desafió a sus reyes idólatras sin importarle su vida. Pero ahora, ante la amenaza de una mujer, ¿qué hizo? Salió corriendo. Con razón, el apóstol Santiago dijo del profeta Elías que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. También nosotros tenemos esas incongruencias en nuestra vida. Si hay algo propio de la naturaleza humana, es precisamente la incongruencia.
Ahora, ¿qué situaciones pueden desencadenar una depresión? Una experiencia crítica puede ser una de triunfo o de derrota. Es una situación que toca profundamente sus emociones. Generalmente después de lograr un éxito, sobreviene una crisis depresiva. Esto es lo que experimentan, por ejemplo, los alpinistas cuando llegan a la cima de una montaña. Ya no hay nada más que alcanzar. Todos los preparativos, las expectativas culminaron en la cumbre y entonces sobreviene una sensación de vacío, de soledad, de falta de sentido, de propósito en la vida. Y todos estos síntomas hacen parte de un cuadro depresivo. Lo mismo sucede con los estudiantes cuando terminan su carrera universitaria o con los trabajadores cuando alcanzan un ascenso. Las madres, luego de dar a luz, sufren del llamado síndrome posparto, que no es más que una depresión, fruto de uno de los mayores logros para toda mujer, como es la de ser madre, la de tener un hijo. ¿Saben ustedes que los pastores también estamos expuestos a la depresión? En los Estados Unidos, un estudio estadístico demostró que el mayor número de renuncias de pastores se producen el día lunes, precisamente después del domingo, cuando quizás estos pastores han tenido un culto glorioso, profesiones de fe, afirmación por parte de los hermanos. El caso de Elías fue uno de depresión después del éxito, después de llegar a la cumbre de su ministerio. Sin embargo, la mayoría de experiencias críticas que desencadenan una depresión son negativas. Los psicólogos nos dicen, por ejemplo, que toda separación produce depresión. Por eso la muerte de un ser querido, la amputación de un brazo, de una pierna, el matrimonio de un hijo o de una hija, la pérdida del empleo, el viaje de un familiar, el secuestro de un miembro de la familia o de un amigo cercano, la terminación de una relación, son experiencias que pueden conducir a la depresión. ¿Qué experiencias críticas de las que he mencionado u otras le han conducido a usted a la depresión? ¿Cuáles de estos factores desencadenan en usted ese cuadro depresivo? Bueno, una vez que la situación crítica ha desencadenado la depresión, comienzan entonces a manifestarse sus síntomas. ¿Cuáles son algunas manifestaciones de la depresión? La primera de ellas es el desierto. El desierto. Uno comienza a caminar como por un desierto emocional y espiritual, ¿no? Así dice la Biblia en el versículo 4. Y Elías dice, se fue ¿por dónde? Por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Ahora, para Elías ese desierto fue literal. Caminó durante todo un día por el desierto del Negev, quizás sin saber a dónde iba. Si bien para la persona que está deprimida el desierto no es literal, es algo real. La persona deprimida comienza a recorrer un desierto espiritual y emocional tan árido y tan seco como el desierto del sur de Israel. Es posible que esta haya sido, que esta sea su situación ahora mismo, que cuando usted lee la Biblia, por ejemplo, la palabra de Dios no le dice nada. Cuando usted ora, es como si le estuviera hablando a la pared. La frescura de su primer amor ha desaparecido. Nadie tiene algo que ofrecerle, todo le disgusta, siente que está en un mundo al cual no pertenece, se siente solo aún estando rodeado de mucha gente. Desierto. En medio de ese desierto, usted puede experimentar entonces una segunda manifestación de la depresión: deseos suicidas. Ese fue el caso de Elías. El versículo 4 continúa diciendo que Elías
deseando morirse, dijo, ¿qué dijo? Basta ya, oh Jehová. ¿Haz qué cosa? Quítame la vida. La depresión de Elías fue tan grave que llegó al punto de querer morirse. Pero como sabía que su vida estaba en las manos de Dios, le pidió a Dios que le quitara la vida. Es posible que su depresión haya sido o sea tan intensa, tal vez no al extremo de desear la muerte como el profeta Elías, pero que sí se ha manifestado o se manifiesta con un desgano por vivir, por orar, por leer la Biblia, por compartir de Cristo, por aún asistir a las reuniones de la iglesia o del grupo familiar, un desgano por trabajar, como que el encanto de la vida desapareció para usted y emocional y espiritualmente se siente como un muerto en vida. Deseos suicidas. Esos deseos suicidas van acompañados o tienen su origen en una baja autoestima. Lo último que dice el profeta Elías en el versículo 4 es: pues no soy mejor que mis padres. Esa no es otra que una declaración de una baja autoestima, de un pobre sentido de valor de sí mismo. Esa fue la conclusión a la que llegó el profeta. Al fin y al cabo, soy un mortal como mis padres, tan humano como ellos. No soy ni he hecho mayor cosa. Conservar mi vida o perderla no hará mucha diferencia en este mundo. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿no son esta la clase de pensamientos que nos asaltan? ¿No son estas las declaraciones que hacemos cuando estamos deprimidos? Soy un don nadie, no valgo nada, no sirvo para nada. Y se complace entonces recordando todos sus fracasos del pasado y los descuentos que recibió de sus padres o de parte de figuras de autoridad en su vida. Se olvida, por sobre todas las cosas, del valor que tiene usted a los ojos de Dios y de su condición como hijo, como hija de Dios. Condición de la que no puede haber una condición más alta. Pero así es la depresión, le hace sentirse un don nadie. Esa baja autoestima, esos deseos suicidas, ese desierto, van a veces acompañados también de una sensación de sueño. Dice el versículo 5 que Elías, al llegar a la conclusión de su camino de un día, se echó debajo de un enebro y allí se quedó dormido. Ahora, seguramente que después de caminar durante todo un día a través del desierto, a Elías no le costó mucho trabajo quedarse dormido. La Biblia no nos dice por cuánto tiempo durmió. Lo que sí nos dice es que Dios le envió un despertador celestial, un ángel, un mensajero para levantarle del sueño. ¿A cuántos aquí les gustaría que Dios los despertara con un ángel todas las mañanas? Bueno, quizá lo tiene al lado suyo, lo que pasa es que no se ha dado cuenta. La persona que lo despierta todos los días es el mensajero que el Señor manda para que lo despierte. Bueno, al igual que el profeta Elías, la persona que está deprimida cae en un estado de somnolencia, de sopor, de adormecimiento tal que puede pasar días enteros durmiendo o dormitando, esperando que de esa manera la vida, sus problemas, sus responsabilidades, sus compromisos le pasen por encima. Es como el avestruz. ¿Qué hace el avestruz? Entierra la cabeza en la arena para no ver venir al enemigo. Pero véalo o no, el enemigo viene. Así como la persona que está profundamente dormida no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, de igual manera la persona que está deprimida se vuelve insensible a las personas que le rodean. No ve ni oye las necesidades de otros, solamente tiene tiempo y energía para ocuparse de su mundo interior. En otras situaciones el fenómeno es contrario. La persona
no puede dormir, sufre más bien de insomnio debido a la misma causa, debido a la misma situación depresiva que enfrenta. Sin embargo, y aquí está la buena noticia para todos nosotros: en medio de su depresión, en medio de su sueño, Dios envió a un ángel para despertar y para alimentar al profeta. Dice la Biblia: he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate. Dígale a la persona que tiene ahí a su lado, especialmente si está adormecida: levántate, come. Entonces Elías, el profeta, miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Bueno, que eso no le pase ahora a usted allí. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. He aquí la buena noticia para usted, mi hermana, mi hermano. Por más deprimido, por más dormido que usted se encuentre, el Señor está en y el Señor está con usted. Así dude, así no lo sienta, Él envía a sus ángeles para despertarle y para sustentarle, porque así es la gracia y la misericordia de Dios. Al fin y al cabo, la Biblia dice que es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Pero lamentablemente, si en alguna de estas etapas, manifestaciones de la depresión, usted no vuelve sus ojos al Señor, el camino de la depresión puede conducirle finalmente, ¿sabe a dónde? A la cueva. Así dice el versículo 9: y allí se metió a una cueva donde pasó la noche. El profeta Elías decidió entonces pasar la noche en una cueva. Lo hizo quizás por un instinto de conservación, o tal vez por miedo, pues recordó la amenaza de Jezabel. Sin embargo, allí en la cueva, ¿quién lo encontró? Dios lo encontró. Dios lo encontró. Bueno, quizás su depresión le ha llevado también a usted hasta ese punto. Está metido en una cueva de la que no quiere o de la que no puede salir. Físicamente está afuera, disfrutando del sol, del aire, de la compañía de otros, pero emocional y espiritualmente está metido en una cueva, solo en la oscuridad, sin poder ver la salida. Quizás usted ha estado o esté en la cueva de sus propios problemas, lamiendo sus heridas del pasado, o en la oscuridad de una vida de pecado. Sin embargo, así como Dios encontró a Elías en la cueva, no hay cueva, por más profunda y oscura que sea, donde Dios no pueda encontrarle y donde Dios no pueda invitarle a tomar de su mano e invitarle a retomar el camino de vuelta, el camino de la libertad, el camino de la victoria sobre la depresión. La pregunta entonces es: ¿cómo salir de esa cueva? ¿Cómo salir de la depresión? Bueno, así como a la depresión se llega después de recorrer un camino desértico, de la depresión se sale recorriendo el camino de vuelta. Y la primera etapa de ese camino es precisamente: reconozca su condición. Reconozca su condición. Fíjese en el versículo 10, la pregunta que Dios le hizo al profeta Elías. Versículo 9, última parte del versículo 9. A ver si podemos leerla. ¿Cuál es la pregunta que Dios le hizo al profeta Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Este es quizás el propósito de la pregunta de Dios al profeta, que reconozca su condición. La pregunta de Dios al profeta, en otras palabras, es: Elías, ¿sabes exactamente dónde estás? ¿Por qué estás metido en esta cueva?
¿no deberías estar en otro lugar? Y el aquí, el dónde, el lugar por el que Dios le pregunta, no es solamente un lugar geográfico, es también un lugar emocional y espiritual. Por eso en la pregunta del Señor hay también implícita una exhortación. Elías, no tenías por qué haber llegado hasta este punto. Estás en el lugar equivocado. Deberías estar en otro lugar, geográfico, emocional, espiritual y ministerial. ¿Cuál fue la respuesta del profeta? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Era esto lo que Dios le estaba preguntando? No, Elías no respondió a la pregunta de Dios, y sus explicaciones eran solo parcialmente ciertas. Por ejemplo, el profeta estaba convencido de que él era el único y el último creyente fiel en Israel. Estaba convencido de que él era la última colombiana, por favor, colombiana en criollo. Era la última colombiana en el desierto. Sin embargo, Dios le dijo: Elías, estás equivocado. Hay por lo menos 7,000 como tú que no se inclinaron ante Baal. Versículo 18 lo dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En otras palabras, Dios le demostró al profeta que las razones que lo llevaron a su condición geográfica y emocional no eran válidas, que en un sentido había perdido su tiempo y su viaje, que su perspectiva no era la correcta. Por eso, hermanos, para salir de la depresión, lo primero que necesita hacer es reconocer su condición emocional, su condición espiritual, su condición física, es decir, su depresión. Es igual con cualquier otra enfermedad o problema. El comienzo de la solución para la depresión es ver la situación desde el punto de vista de Dios y reconocer que se está en el lugar equivocado. Pregúntese en esta mañana: ¿dónde estoy? Física, emocional, espiritual, ministerialmente. Pero ¿dónde debería estar? Porque el único lugar de bendición es aquel lugar donde Dios le quiere tener. No importan las circunstancias, en medio aún de oposición, de amenaza de muerte, si ese es el lugar que Dios tiene para usted, ese será su lugar de bendición. Allí experimentará la protección y la provisión del Señor. Pero una vez reconocida su condición, entonces salga de su cueva. Salga de su cueva. ¿Qué le dijo el Señor al profeta en el versículo 11? Él le dijo entonces: sal fuera, sal fuera. Dios le dio una orden a Elías, orden que el profeta obedeció inmediatamente. Ahora, fíjense en esto, hermanos. Con su poder, Dios hubiera podido sacar a Elías disparado de esa cueva, pero quiso darle la oportunidad de tomar sus propias decisiones. ¿Fue Dios quien le llevó a esa cueva? No, él llegó a la cueva por su propia elección. Debía entonces salir de ella también por su propia decisión. En esta mañana también a ti Dios te dice: sal fuera, sal fuera. Él no va a sacarle de la cueva. Usted necesita tomar la decisión voluntaria de salir de ella y de abandonar en ella todo aquello que le ha conducido hasta allá. Recuerdos, memorias, heridas, experiencias traumáticas, hábitos, una falsa perspectiva de la realidad, pero también éxitos y logros del pasado. Porque una vez que usted haya salido de la cueva, entonces puede dar el siguiente paso. ¿Cuál es ese paso? Preséntese ante el Señor.
Sal fuera, le dijo Dios a Elías, y ponte en el monte delante de Jehová. Dios no quiere a su profeta, a sus siervos, a sus hijos en la cueva. Él nos quiere en el monte, porque el monte es símbolo de la presencia de Dios. Fue en el monte Sinaí, el mismo monte en el que Dios está confrontando a Elías en este momento, donde él se encontró con Moisés para escribir con su propio dedo los 10 mandamientos. Fue en la cumbre de otro monte, el monte Carmelo, donde Elías vio aquella pequeña nubecilla del tamaño de la palma de la mano de un hombre, que anunciaba la anhelada lluvia. Fue también en un monte alto, posiblemente el monte Tabor, donde Jesucristo se transfiguró precisamente en presencia de Moisés y de Elías a sus discípulos. Fue desde un monte desde donde Él ascendió a los cielos. También a usted en esta mañana Dios le invita a venir a su encuentro, a presentar su vida delante de Él, abrirle su corazón, todo su ser, para que empiece a caminar con Él. Solo así usted podrá estar fuera de esa cueva, lejos del fantasma de la depresión. Dios le quiere en el monte de la victoria, de la libertad. No le quiere en la cueva de la depresión y de la derrota. Pero es su decisión salir de la cueva y presentar su vida delante de Él en esta mañana. Usted debe presentar su vida ante el Señor en el monte del Señor, porque es allí donde podrá entonces escuchar su voz. ¿Y cómo es la voz del Señor? Apacible y delicada. En el monte del Señor escuche entonces la apacible voz del Señor. Así continúa diciendo el relato: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero, ¿qué pasó? Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, nuevamente la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, en el monte del Señor, la presencia del Señor es real, pero también su voz es real, aunque no siempre sea como el trueno, sino que sea una voz apacible y delicada, como en esta ocasión. Posiblemente Elías esperaba oír la voz de Dios en medio de uno de esos fenómenos naturales a los que estaba acostumbrado. Por algo es conocido como el profeta del fuego. Sin embargo, esta vez Dios escogió hablar a su profeta por medio de un silbo apacible y delicado. Literalmente un corto sonido de silencio. Quizás porque quería enseñarle al profeta, y quiere enseñarnos a nosotros, que Él no siempre deja oír su voz por medio de la demostración de su poder, sino también de su amor, de su ternura, de su dulzura, de su compasión. Es cierto, Dios nos habla en medio de los gritos de júbilo. ¿Le ha hablado a usted el Señor en medio de la alabanza y de la adoración? Pero también lo hace en medio de la adoración silenciosa. Dios nos habla a través de la predicación fervorosa, pero lo hace también a través de una enseñanza paciente. Dios nos habla a través de los evangelistas de renombre internacional, pero nos habla también a través de el más sencillo hermano. Dios nos habla en el culto dominical, pero Él también nos habla en la reunión del grupo familiar o en el devocional diario. Dios nos habla al sanar a una persona de un cáncer terminal,
pero nos habla también cuando nos provee lo que necesitamos para el desayuno del día siguiente. Así que no espere siempre relámpagos y truenos para oír la voz de Dios. Él también quiere y puede hablarle en la quietud y en el silencio, aún en medio de su depresión. Precisamente por su depresión Él quiere hablarle al oído. Escuche su silbo apacible y delicado. Y entonces finalmente regrese al camino de la misión. Versículo 15: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. Ve, vuélvete por tu camino. Ahora, para Elías cumplir esta orden del Señor representaba desandar ¿cuántos días y cuántas noches? 40 días y 40 noches. A propósito, este número puede ser un número simbólico. El número 40 en la Biblia representa prueba, desierto. 40 días y 40 noches de camino, recorrer de vuelta el camino que le había conducido hasta la cueva de la depresión. Y esa orden vino acompañada de una comisión, de una misión, una tarea por parte del Señor. Le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. A propósito, cuidado con las peticiones que usted le hace al Señor. Elías le dijo: Señor, quítame la vida, basta ya. Y finalmente el Señor lo oyó y le dijo: está bien, Elías, ve y unge a quien será tu sucesor. Y días después dice la Biblia que el Señor se llevó a Elías a su presencia. Bueno, en esta mañana, mis hermanos, Dios nos invita a abandonar el camino de la depresión y a retomar el camino de la victoria, pero para continuar haciendo la obra que Dios nos ha encargado, para cumplir la misión que Él nos ha encomendado, la de ser sal y la de ser luz, sal de la tierra, luz de este mundo, la de anunciar el evangelio, la de hacer discípulos, comenzando por los miembros de nuestra familia y por las personas que Él ha puesto en nuestro alrededor. Hay mucha gente a su alrededor que necesita ser alcanzada, que necesita ser salva, sana, liberada por el poder de Dios a través suyo, pero que usted no está permitiendo precisamente por estar metido en la cueva de la depresión. Hoy el Señor te dice: sal fuera, ponte en el monte, escucha mi voz, retoma el camino de la misión.